Mediante el Congreso Internacional de las Ciencias Empresariales y Afines, segundo encuentro de investigación en gerencia, primera convención de semilleros de investigación, nos da la oportunidad de presentar nuestra propuesta de investigación mediante nuestro equipo de trabajo que se compone de María Paula Tolosa Pérez, quien les habla, Silvia Fernanda Bastomura, mediante la dirección de la docente Marlene Carolina Cordero Díaz, acerca de los efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. El propósito de la investigación es determinar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. La metodología que se llevará a cabo en la investigación es de tipo descriptiva, ya que está orientada a la comprensión y el análisis de las características y cualidades de un fenómeno específico a través de la descomposición de una problemática. El fenómeno que se va a estudiar es la pandemia por COVID y la problemática son los efectos que se reflejan durante la pandemia en el sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Tiene un enfoque cuantitativo ya que tiene la colección de datos numéricos y estadísticos obtenidos a través de los estados financieros de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Se basa en la sistematización de conocimientos y estudio experimental, ya que se basa en las variables y sucesos presentados en la pandemia. Los resultados que se pretenden obtener en el desarrollo de esta investigación son tres. Primero, identificar la situación financiera de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia antes de la pandemia por COVID-19. Segundo, diagnosticar los cambios en la situación financiera durante la pandemia por COVID-19 en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Tercero, establecer los efectos financieros de la pandemia por COVID-19 en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Las palabras claves que se utilizaron mediante la propuesta de investigación son las siguientes: análisis financiero, la Bolsa de Valores de Colombia, COVID-19, indicadores financieros y pandemia. Las variables que comprenden esta investigación son la pandemia, el mercado de valores, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores colombianas. En el contexto global, el 31 de diciembre de 2019 en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, donde se reportaron varios casos de personas con un tipo de neumonía de origen desconocido que se expandió en diferentes territorios de China, seguido de que se expandió en varias partes del mundo, por lo cual la OMS se tuvo que pronunciar el 11 de marzo del 2020 debido a 118.000 personas contagiadas en 114 países y 4.291 personas fallecidas, declarando que el mundo se enfrenta ante una pandemia mundial por los distintos casos y aumento de los contagios, por lo cual diversos países implementaron restricciones que ayuden a mitigar la expansión del virus. En el contexto nacional, el 6 de marzo del 2020 en Colombia se presentó el primer caso de COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Secretaría de Salud, declararon que el país se encontraba en emergencia nacional y sanitaria, por lo cual se realizaron planes de acción y estrategias que ayudaran a la mitigación del virus, como la cuarentena obligatoria, el lanzamiento preventivo y el cierre de establecimientos comerciales, afectando a las empresas industriales, comerciales, entre otras, ya que se presentó un cese de actividades temporales afectando su rendimiento financiero. De esta manera, la variable y la pandemia también identifican los efectos de la situación financiera mediante la pandemia en aspectos globales, internacionales y nacionales. También se reflejó el decrecimiento del Producto Interno Bruto en la economía latinoamericana del menos 7.7%, afectando principalmente a México, Ecuador, Argentina, Panamá y Venezuela. Asimismo, el decrecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia en el segundo trimestre de 2020 presentó un menos 15.8% y otra variable de carácter importante que presentó la tasa de desempleo aumentó el 21.4%. El mercado de valores. La pandemia ocasionó un gran impacto en los mercados bursátiles, ya que las cotizaciones de las acciones cayeron en un porcentaje del 40% para lo que es el primer trimestre del año 2020, lo cual representa una
fuerte indicador de crecimiento, lo cual este hecho se convirtió en un hecho representativo en la historia de la Bolsa de Valores. El 16 de marzo del 2020 hubo un retroceso en lo que fueron las negociaciones o tratos realizados en la Bolsa de Valores, por lo que tuvieron que cerrar durante un tiempo de 30 minutos por motivo de una caída del 10% en el mercado portal y que después representó un descenso del 15%, permitiendo que se tomaran medidas ante esta situación, donde se realizó una suspensión temporal de las transacciones financieras en la Bolsa de Valores. De esta manera, en las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia se relacionan mediante capitalización bursátil 63 empresas en su totalidad, pero que reflejan en el sector industrial. El interrogante o la formulación del problema de esta investigación son cuáles son los efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera en empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores. El objetivo de la investigación de carácter general permite determinar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Los objetivos específicos. Primero, identificar la situación financiera en empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia antes de la pandemia por COVID-19. Segundo, diagnosticar los cambios en la situación financiera durante la pandemia por COVID-19 en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Y tercero, establecer los efectos financieros de la pandemia por COVID-19 en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores. La justificación está compuesta por tres niveles: a nivel empresarial, a nivel del programa de contaduría pública, a nivel estudiantil. A nivel del programa de contaduría resalta la importancia del desarrollo económico, social, del comportamiento financiero de las empresas, en el cual se produjo una gran incertidumbre causada por el confinamiento del COVID-19. Esto alteró los índices de cotización y un mercado volátil, reflejando las acciones de las empresas del sector industrial. De esta manera, esta investigación se contribuirá en el conocimiento sobre efectos financieros causados por medio de la pandemia en las empresas de carácter industrial y que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, ya que permitirá por medio de estos resultados obtenidos en esta sistematización de conocimiento ayudar a futuras investigaciones a través de los aportes, de evidencias de recomendaciones y procesos encontrados mediante la formulación y planteamiento de estrategias ante problemáticas afectadas por la pandemia. A nivel del programa de contaduría pública, el programa debe involucrar temarios modernos que permitan que los estudiantes investiguen con más hábitos sus conocimientos y realicen planes estratégicos en beneficio de la carrera, de las empresas y de la región. Asimismo, es importante para el futuro contador apropiarse de este tipo de conocimiento y demostrar en el ámbito del sector empresarial y comunidad en general de la UFPS las capacidades profesionales en el área donde justifican a nivel estudiantil. El alcance de la investigación está compuesta por el tiempo, el espacio y la temática. El tiempo está comprendido entre el periodo del 2019 hasta el 2021, debido a que en este transcurso de tiempo se presentó la pandemia por COVID-19. El espacio es a nivel nacional y toda la información se obtendrá en la Bolsa de Valores de Colombia. La temática son los efectos de la pandemia generados, los efectos que generó la pandemia a las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores. Y de esta manera lo que compone las limitaciones mediante el desarrollo de la presente investigación son que las principales limitantes que hacen referencia a la restricción de bases de datos y fuentes de información. Mediante lo que compone el capítulo 2, se fundamenta el marco referencial, marco teórico, eh, eh, marco legal, y de esta forma el marco referencial se fundamenta en aspectos de antecedentes de carácter global, internacional y nacional. A continuación se presentarán los antecedentes globales. Antecedentes globales. En primer
fue antecedente del estudio que se realizó sobre el comportamiento de los índices bursátiles de las economías mundiales en el marco de la pandemia del COVID-19, los autores Urbano, Segarra y Orellana en 2021. El segundo antecedente son el efecto contagio del mercado estadounidense de los mercados financieros latinoamericanos durante la crisis sanitaria por COVID-19. Los autores Muñoz y Galvis 2021. Asimismo, en los antecedentes internacionales representa el impacto del COVID-19 en la solvencia financiera de las empresas emisoras en la Bolsa de Valores de Lima del sector industrial del consumo masivo para un periodo del 2020, realizado por el autor Coela 2020, y el otro antecedente internacional son las noticias del COVID-19 y el contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores mediante el autor Torres en el año 2021. Los antecedentes nacionales son el análisis técnico y fundamental aplicado al emisor Grupo Nutresa listado en la Bolsa de Valores de Colombia, autor Velázquez y Medina en el año 2020. El segundo antecedente del estudio del impacto económico y financiero de COVID-19 en los resultados del segundo trimestre del año 2020 en los emisores que conforman el índice Colcap. Su autor es Méndez 2020. El marco teórico se fundamenta en la teoría de análisis financiero, los indicadores financieros, análisis fundamental y técnico, y el análisis vertical y horizontal. Este es el marco teórico que hace parte de la propuesta de investigación. El marco legal está en la ley y la normatividad que están fundamentadas en la Bolsa de Valores colombiana. El marco metodológico se caracteriza por el tipo de investigación de carácter descriptivo, el enfoque de la investigación cuantitativo, el diseño de la investigación no experimental y análisis documental. La población está constituida por 63 empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Colombia mediante la capitalización bursátil. La muestra, el tipo de muestreo es no probabilístico intencional. Los criterios establecidos para la selección de la muestra son mediante empresas con capitalización bursátil, y el otro criterio es la existencia de información de análisis técnico y fundamental en las fuentes de datos investing.com. De esta manera, se relacionan las 5 empresas que formarán parte de la muestra de la investigación, que son Ecopetrol, Grupo Nutresa, Cementos Argos, Celsius y la organización Terpec. El diseño de instrumentos se encuentra compuesto por técnicas de recolección de datos y técnicas de análisis de información. En las técnicas de recolección de datos está la información de primaria, que se utilizará la matriz de registro de análisis financiero de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores colombiana. En la información secundaria, por medio de una ficha bibliográfica que está representada en las diferentes bases de datos, ya sea en trabajos de tesis, artículos, libros, entre otros, los cuales contengan información alusiva a la investigación. De esta forma, las técnicas de análisis de información se componen en 2 aspectos fundamentales, mediante el análisis documental y el análisis financiero. El análisis documental se caracteriza mediante literatura en artículos nacionales, internacionales, identificación de palabras claves, referencias bibliográficas que aportan el resultado de la investigación. El análisis financiero permite identificar efectos de la pandemia en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia mediante verificación y análisis de los estados financieros que hacen parte de indicadores del análisis fundamental y el técnico. Los resultados. El estado de la investigación actualmente se encuentra en el proceso de recolección de análisis y de información. Una vez se culmine el análisis de la investigación, se espera compartir la proyección de los datos. A continuación se presenta la referencia bibliográfica que hace parte de la propuesta de investigación. De esta manera, damos las gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestra propuesta de investigación.